que seguramente ya se estarán conectando. Hermanos, presten mucha atención y vamos a ver algo que es o muchos errores que cometemos nosotros en nuestro día a día. Nuestras oraciones que diariamente hacemos a Dios, yo sé que este grupo se caracteriza porque nosotros estamos orando por cada petición, por cada necesidad que nuestros hermanos colocan en el grupo, en el WhatsApp, y nosotros al momento de ver estamos orando por las necesidades de la salud de nuestro hermano, de su papá, nuestro hermano Mauricio, por nuestra hermana Dulce, por en este caso por también los malestares de nuestra hermana Vicky, en fin, y todos los hermanos, ¿verdad?, que han colocado sus peticiones, sus necesidades, estamos ahí orando. Pero vamos a ver que también nuestras oraciones, hermanos, pongan mucha atención, muchas veces están mal canalizadas, están mal dirigidas. Y es Dios el que en esta noche nos va a decir cuáles son los errores más comunes que el cristiano comete al momento de hablar con Dios. Y bueno, hay muchos. Ya hemos hecho varios estudios sobre la forma correcta de orar, cómo la Biblia nos enseña. Hoy no vamos a ver todos, simplemente quiero mencionar algunos de los que considero importantes y vamos a centrar nuestro estudio en uno de ellos. Primero vamos a ver lo que he titulado como una manera de orar en desobediencia. Esto es cuando la persona pues vive prácticamente en pecado, vive con una vida que no va de acuerdo con Dios. Entonces, y aún así la persona ora a Dios, le pide, le clama a Dios, pero su vida no testifica, no está honrando, no está glorificando el nombre de Dios. Fíjate que ahí en Proverbios, acompáñame a Proverbios 15, versículo 18. Proverbios 15, versículo 18, la Biblia nos dice: ¿ya lo tenemos? Perdón, hermanos, me equivoqué. Ese no es Proverbios 15, 18. Lo anoté mal. Bueno, ahorita lo busco y ahorita se los doy, porque lo anoté mal y ese no es el versículo que había puesto para dar este ejemplo de desobediencia. Pero bueno, terminado el estudio, se los mando, ¿ok? Y bueno, entonces, hablando sobre este punto de la desobediencia, repito, es muy común que nosotros estemos acostumbrados entonces precisamente a orar a Dios, a clamar a Dios y que tenemos la conciencia de que traemos esos pecados, nuestra carne nos está dominando, nos controla, nuestro corazón nos dirige y aún así nosotros hablamos a Dios. Y esto, hermanos, con toda humildad se los quiero decir, no lo digo yo, lo dice la palabra, que cuando nosotros estamos en esta condición, por supuesto que nuestras oraciones tienen estorbo. Nuestras oraciones no pueden llegar a Dios cuando tenemos una vida que está pecando deliberadamente. Me causa mucha, ¿cómo le puedo decir? De repente cuando nos llega a venir en internet o en la televisión que algún artista le dice, sabemos que este artista se anda pues en malos pasos, o este cantante, sabemos su fama, y aún así se atreve a decir en público que le pide a Dios, ¿no?, que ora a Dios. Este es un clásico ejemplo de una persona que vive en pecado, porque es evidente que es su pecado. Sabemos que esta persona, esta mujer o este hombre se drogan, viven en pornografía, en adulterio, viven en lascivia, en todos los excesos que te puedas imaginar. Y aún así lo dicen en público que oran a Dios, que rezan a Dios. Pues bueno, este es un error que muchos cometen, pero también nosotros como cristianos caemos.
Es lo que yo les quería decir. El otro punto es, por supuesto, la hipocresía. Otro error común en los cristianos es que, la verdad, tenemos que reconocer, aunque nos duela, hemos sido hipócritas al momento de orar. Jesús nos lo dice en el Evangelio de Mateo, este sí lo anoté bien, Mateo 6, versículo 5. Acompáñenme a Mateo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús nos dice, cuando tú ores, hermanita, hermano, no seas como estos hombres hipócritas que aman orar para que sean vistos por todos los demás. No son honestos con ellos mismos ni con Dios. Lo hacen para lucirse. Lo hacen para que muchos vean qué tan espiritual es el hermano o la hermana. Mira qué bonitas oraciones hace. Mira cuántos versículos de la Biblia mencionan su oración. Hoy mira, sacó hasta lágrimas el hermano. No, este hermano es muy espiritual. Cómo clama a Dios, cómo desgarra su corazón. Pero el corazón, como dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Sabemos que el corazón solo Dios lo conoce. Así que estas personas que hacen todo un teatro, que hacen todo un espectáculo para que sean vistos y reconocidos, son los que llama aquí Jesús hipócritas. Estas personas que les gusta, repito, solamente ser escuchadas. Y estas oraciones, por supuesto que también no llegan a Dios. Desde luego que no. La otra que también logro ver, otro de los errores que muchas personas tienen al orar, es que le llamo así, que son personas que hacen todo por costumbre, hacen todo por superstición. Esto es que mi papá me enseñó a orar de esta manera y yo veía que cuando mi papá oraba, Dios le respondía, en serio. Yo veía que mi mamá cuando oraba de esta manera y lo pedía, Dios le respondía. Entonces ahora yo oro de esa misma manera para que Dios me responda. Yo lo llamo así una forma de orar por costumbre, por tradición o por superstición. Ahí mismo en Mateo 6 y ahí en el versículo 7, fíjense lo que nos dice Jesús. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán escuchados. Las personas no oran de corazón, oran por palabras, por costumbre, porque piensan que de esa manera Dios los va a escuchar. Espero que ninguno de los que estamos aquí ya al menos este punto, lo hayamos dejado ya hace mucho tiempo muy lejos. Que ya no estemos orando de esta manera, por una costumbre, por una tradición, como si viéramos que este método para orar es el eficaz, es el bueno. Los otros métodos no, este método ya viene de generaciones. Mi mamá, mi abuelo oraban y yo vi cómo Dios respondía, tenemos testimonios de cómo Dios clamaba. Yo he visto cómo el hermano, el pastor, ora, clama y Dios responde. Entonces yo voy a adoptar este método, esta forma, de alguna manera como esta superstición de orar. Y vemos que ese es un error también, que por supuesto Dios no va a contestar esas oraciones. También, cuando no tenemos un corazón sincero, esto yo también veo que es un estorbo para que nuestra oración llegue a Dios. Cuando nos gusta orar y no expresamos realmente lo que sentimos. Estamos orando quizás porque nos pidieron orar por el hermano, por una necesidad, orar porque su familiar, su papá, su mamá están enfermos y nos están pidiendo oración. Y quizás oramos ahí, pero no lo hacemos sinceramente de corazón. Lo hacemos por compromiso, por cumplir, pero en realidad no lo sentimos. ¿Ustedes creen verdaderamente que Dios escucha esta oración? ¿Ustedes creen que Dios realmente, sus ojos de Dios, de ese Dios poderoso,
¿Están sobre tu oración? Por supuesto que no. Dios conoce de nuevo, repito, la intención de tu corazón y sabe que en esta ocasión lo haces simplemente por cumplir. No eres sincera, no eres sincero. Recuerdo que hace años mi mamá me dio un ejemplo sobre esto, ¿no? Ella ahí en su iglesia católica nos contaba que en una ocasión, en una de sus ceremonias, estaban ahí y que estaba uno de los congregantes ahí tosiendo, ¿no? Muy fuerte, muy feo en aquellos años. Ahorita alguien que te tose de esa manera, yo creo que sales corriendo a 2 kilómetros, ¿no? Y llegas y te pones alcohol en la nariz y te vas a hacer la prueba del COVID y todo, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues, estamos hablando ya de hace 12 años, aproximadamente 13, pues no existía nada de esto, ni la influenza, ni el COVID. Bueno, la influenza sí ya, ¿verdad? Hace 13 años, precisamente. Pero años atrás de pues no existía ni esto, ni la influenza, ni nada. Entonces, esta persona estaba tose y tose y tose, ¿no? Entonces, y estaba a un lado de mi mamá. Y me acuerdo que decía mamá, yo la verdad cerré mis ojos, dice, y empecé a orar por él. Pero fíjense cómo es Dios que le hizo ver uno de sus errores. Le dijo, tú estás orando por él porque ya no quieres que tosa, pero porque te está de alguna manera estorbando, porque te está molestando la tos de este hombre. Pero no estás orando porque sientas un dolor, porque quieras que él sane, para que él esté bien, porque él está sufriendo. No, tú lo haces para que ya no te tosa a ti. O sea, en realidad tu oración no está siendo sincera, no está siendo honesta. O sea, tú lo que quieres es que Dios conteste esta oración para quitarte a ti de un problema. ¿Y cuántas veces eso no aplica en nuestras oraciones, en nuestra vida? Le pedimos a Dios por ciertas situaciones porque nos estorban, porque son un problema para nosotros, no por el bien de los demás. Señor, yo te pido por nuestros gobernantes, yo te pido, Señor, por mi presidente, pero lo pido para que pues, me vaya bien económicamente, para que tenga un buen trabajito, para que ya no pague tantos impuestos. Entonces yo ya estoy pensando en los beneficios que voy a traer si Dios pone un buen gobernante, si Dios pone un buen presidente, que ese es otro tema, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahorita en política. Entonces yo estoy pidiendo por algo que aparentemente pido por a lo mejor para que se convierta, pero quiero que una vez que se convierta él se someta y haga las cosas bien para que yo y mi familia salgamos beneficiados. Ese es un error también que muchas veces pedimos egoístamente y pues bueno, vuelvo a reiterar, esta oración tampoco va a ser escuchada por Dios. Y bueno, también vemos, yo estaba viendo, la Biblia nos enseña cuando oramos y cuando no estamos honrando a nuestra esposa o a nuestro esposo. Cuando estamos peleando, ¿cuántos matrimonios no hemos visto así? Que pelean, se gritan, se dicen de cosas y se van a sus cuartos. Cada quien se encierra en un cuarto y se ponen ahí a orar. Yo me pongo a pensar, ¿esta oración será escuchada por Dios? Si es una oración de arrepentimiento y Señor, muéstrame mis errores y perdóname, claro, Dios la va a escuchar. Pero si te pones a orar ya por otras cosas, cuando tú acabas de pelear con tu esposo, pues ¿qué nos dice Pedro? Primera de Pedro 3:7, rápidamente. Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con sus esposas, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones sencillamente no tengan estorbo. Claro, el tú pelear con tu esposa, aquí habla del hombre con la mujer, pero es también del otro lado. Si la esposa pelea con el esposo, nos dice Proverbios, ¿verdad? Que una mujer rencillosa, híjole, es un cáncer. Si esta mujer también pelea con el esposo, imagínense, esta oración, las que ella haga cuando esté orando por cualquier necesidad, traen estorbo. Por supuesto que no van a ser escuchadas. Así que si tu hermanita, hermano que me escuchas, cuando tú estás pidiendo oración, o qué es lo que hace a muchos,
Saben que como yo cumplo con todos estos requisitos que el hermano César acaba de decir, por eso pongo mis peticiones en el grupo para que otros oren, otros que sí sean santos. Yo no puedo. Entonces muchos también se lavan las manos de esta manera. Mejor que oren los demás, ellos que sí están más cerca de Dios. Yo que soy pecadora, yo que ando todavía en ese crecer espiritual, mejor que otros oren por mí. Tampoco, hermanita, tampoco, hermanos, se vale eso porque no, Dios no va a contestar. Entonces, regresando a este punto, vemos que tu oración va a tener estorbo cuando estás peleando con tu esposo, cuando estás peleando con tu esposa. Entonces, ahí cuidado, mucho ojo, por eso muchas oraciones no son contestadas. Porque acuérdate que ya no son dos, somos uno solo. En el momento en que nos unimos, Dios unió, somos un solo cuerpo, somos una sola persona. Y yo voy a responder por lo que mi esposa haga y mi esposa va a responder por lo que yo haga. Aquí ya no se vale de que pues allá su vida, allá ella sabrá. No, yo tengo que luchar, yo tengo que orar por ella y yo tengo que aplicar todo lo que la Biblia enseña y lo que mi esposita también les enseña en los estudios de mujeres. Ahí se tiene que aplicar todo para llegar a ser esa mujer de Dios. Para ser también, la Biblia nos enseña a ser ese varón de Dios. Aquí nos lo dice Pedro y nos lo dice también el apóstol Pablo, y Jesús nos habla mucho sobre esto, de cómo ser buenos maridos. Así que pues no tenemos pretexto, y si nuestras oraciones queremos que no tengan estorbo, ya sabes, hermanita, debes primero de andarte por la derecha y saber que tú y tu esposo son uno solo y no pueden estar peleando como perros y gatos, porque entonces las oraciones tienen estorbo. Si tu marido no es convertido y te está haciendo pie de tropiezo, tampoco le puedes guardar rencor, odio, todo lo contrario, ora por él para que se convierta, pero no ores como lo que dije hace un momento, quítale la tos porque me hace mucho, me estorba porque me molesta la tos. No ores por tu marido de que ya, Señor, conviértelo porque ya no quiero que esté con su cara, ya no quiero que me esté ahí todo el día con... No. Tú ora porque realmente sabes que si Dios viene en este momento, su alma, ¿a dónde va a ir? Te debe de doler en este momento, te debe de doler la vida de esa persona, su alma principalmente. Entonces no ores por lo incómodo que puede ser tu esposa o tu esposo, no. Ora más bien por esta necesidad. Bueno, no me quiero, porque estamos viendo apenas la introducción. Y yo veo la otra parte que es la parte egoísta, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita también de hacer las cosas por nuestro propio beneficio. Pero también hay veces que oramos por nuestro propio beneficio, no a costa de mi esposo, no a costa de un hermano, sino a costa de Dios. Oramos por nuestro propio beneficio para que la honra y la gloria sea para nosotros. Y es aquí donde nos vamos a centrar en nuestro estudio. Vamos a desarrollar este estudio precisamente continuando con nuestro estudio del libro de Josué. Así que, hermano, ahí vámonos rápidamente al libro de Josué. Y nos quedamos en el capítulo 7, versículo 7, la semana pasada, recordarás. Y hoy vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 del capítulo 7 de Josué. Así que acompáñame y vámonos rápidamente a Josué. Ya lo tenemos. Dice el versículo 8 y el versículo 9. Recuerden, hermanos, que para ese entonces, lo que vamos a leer, para recordar un poquito nada más, no voy a detallar, recordemos que el pueblo había derrotado a Canaán, esta ciudad fortificada, las murallas cayeron, Dios estaba con ellos, Dios dio instrucciones, ellos obedecieron y las murallas se cayeron, como debe de ser. En la obediencia viene el milagro. Pero en este caso, después se confiaron, el exceso de confianza, el ya no orar a Dios, el no pedirle dirección a Dios, el pecado oculto, y todos estos elementos llevaron a que un pueblo pequeñito llamado Ahí, este pueblo así con H, Ahí, así como allí, pero es con H, Ahí, este pueblo pequeñito
vino y les dio una gran lección a todo este ejército numeroso de la nación de Israel. ¿Qué pasa entonces? Pues Josué en el versículo 8 dice: ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Vean la manera en que Josué clama a Dios. Aquí ya Josué, como dicen, ya entró en calor. Aquí llegó el punto máximo de la oración de Josué. Y clama como: ¡ay, Señor! Un clamor. Ya no era una oración, era un clamor. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? ¿Qué cuentas voy a decir? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Fíjense, nuestros enemigos van a decir, nos van a rodear y van a borrar nuestros nombres de toda la tierra. Entonces, ¿tú qué vas a hacer a tu gran nombre? Veamos entonces que Josué estaba haciendo una lucha, pero ya no física. Josué recuerda que la verdadera batalla se logra en la oración. Esto es lo primero que tenemos que resaltar de nuestro estudio. Cualquier otra persona que hubiera sido derrotada por ahí, con ese enojo, con esa cólera de que mataron a estos 36 hombres, Josué humanamente hubiera actuado, hubiera dicho: a ver, ahora sí, agárrate a 10,000 y a ver ahora sí cómo nos toca. ¿No? Así como cuando en la secundaria, ¿no? Que las bandas, ¿no? Llegaba una banda y golpeaba uno o dos, estos dos llegaban con sus amigos y llegaban con el doble y atacaban y se armaban grandes peleas, ¿no? Recuerdo que así era en mi secundaria. Van a decir: hermano, pues, ¿de qué secundaria salías? Pues así, de esa. Entonces, vemos que aquí Josué hubiera querido actuar de esa manera, hubiera dicho: pues vamos con 10,000 y van a ver ahora sí quién es Josué, quién es Dios, y van a saber quién es el pueblo de Israel, ¿no? Ahora sí vamos a ver, que vean su suerte. Josué no hizo eso. Josué recordó que las batallas se ganan a través de la oración. Anótalo ahí en tu cuadernito, para que lo tengas ahí bien subrayado, para que no se te olvide en los momentos de esta es mi revancha, en el momento de la ira, en el momento de que ahora va la mía, vas a ver. En ese momento recuerda: las revanchas, las batallas se ganan en la oración. Ahí anótalo. Josué esto lo sabía y estaba luchando. Entonces, repito, en lugar de ir a pelear y agarrar más soldados, que por supuesto que los tenía, en ese momento rasgó sus vestidos versículos antes y en ese momento se puso cilicio sobre sus cabezas, él y los sacerdotes, y oraron a Dios. Le comentaba a mi esposa como dato curioso que el rasgar los vestidos, me estaba enterando, no es como tal, hermanos, el que, así como el Hulk cuando se transforma y que rompe todo su playera y su pantalón y queda hecho trizas. Pues creo que cuando nosotros pensábamos que rasgar las vestiduras era esa forma, no, sino el borde del manto, el borde de la ropa, ahí ellos agarraban y cuando rasgaban sus vestiduras, más o menos lo que es el tamaño de la palma de la mano, rasgaban. Estamos hablando de unos 8 centímetros, 10 cuando mucho, así que rasgaban algo así del borde, de la parte inferior, así rasgaban. Por decirlo así, hacían unos cortes pequeños. Eso era rasgar las vestiduras. Cuando el dolor era un poquito más intenso, cuando ya era una desesperación, rasgaban quizás otros 5 centímetros más. Pero cuando rasgaban sus vestiduras y pasaba este duelo, este dolor, los volvían a coser y otra vez tenían ya el manto nuevo. Entonces, para que nada más nos imaginemos que era así, ¿no? Yo antes también pensaba, como muchos de ustedes, que a lo mejor rasgar las vestiduras era así de romperlas y que el sacerdote y que Josué se rompió la camisa, la playera y no. Nada más eran
una mano, más o menos 10 centímetros, lo que se rasgaban. Bueno, esta es una historia para que la noten. Entonces vemos que Josué estaba orando y le pedía a Dios. Pero primero le dice, le cuestiona a Dios, ¿qué cuentas voy a dar? Fíjense, las palabras de Josué nos recuerdan mucho a lo que también le cuestionó en su momento Moisés a Dios. Esto mismo lo van a encontrar en Éxodo 32:12. No voy a ir ahí porque ya el tiempo se me está acabando, pero en Éxodo 32:12 sí dice exactamente, aplicó lo mismo Moisés que Josué. Vemos que la causa de todo esto, detrás de todo esto, estaba como siempre el pecado del pueblo. No era de alguna manera, no era un capricho de Dios. Dios no se complace en el dolor. Dios no quería esta destrucción. Por supuesto que no lo quería. Pero detrás de esta situación existía un pecado. Había un pecado. Entonces Josué va dirigiendo esta oración para ir sabiendo qué es lo que Dios necesita, lo que hablábamos la semana pasada. Señor, a ver, ¿qué hicimos mal? Señor, ¿qué van a decir los demás pueblos? Que nos hiciste salir de Egipto, nos libraste durante 40 años de la muerte, atravesamos el Jordán, derribamos las murallas, pasamos de este lado del Jordán y estamos tomando posesión de Canaán, y viene un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, y nos va a destruir. ¿Qué van a decir tus enemigos, Señor? ¿Qué van a decir ellos? Que nos abandonaste, que es un Dios que no tiene poder. De alguna manera Josué estaba haciendo ver que esta destrucción de la nación de Israel iba a tener una afectación delante de los enemigos de Dios, y ellos iban a cuestionar, no, que su Dios poderoso, no, que tan grande, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Como hemos visto en muchas partes de la Biblia, cuando los profetas de Baal, ¿verdad? Ellos junto hicieron un sacrificio pidiéndole a Baal que respondiera, y nunca respondió. ¿Dónde estaba su Dios? Se les cuestionó, nunca llegó. Entonces, recordando todo esto, Josué estaba diciéndole a Dios, no queremos que tu nombre, Señor, no queremos que tu honra y tu gloria desaparezca. ¿Dónde va a estar ese poder? Y algo que tenemos que revisar aquí, hermanos, resaltar. Primero es que Josué amaba a su pueblo. La oración que estaba pidiendo Josué no era para su propio beneficio. No era porque, pues yo me voy a beneficiar, si este pueblo sale victorioso, pues aquí el que se va a llevar el reconocimiento voy a ser yo. No. Josué honestamente amaba a su nación. Él oraba, estaba intercediendo con Dios en esta oración a favor de su pueblo. Pero también vemos que estaba buscando la honra y la gloria de Dios en todo momento, sobre todo. Sí, a favor de Israel, y esta es la parte importante, subraya. Josué estaba buscando sobre todo en su oración la honra y la gloria a Dios. El pueblo de Dios o el pueblo de Israel no era importante, y verlo desde esta perspectiva, sin la relación que tiene con Dios, sin que la gloria de Dios estuviera con ellos. Así como nosotros. Nosotros no somos nada si Dios no está con nosotros. No nos hemos cansado de decir, lo poco, lo mucho que tú tienes es gracias a Dios. De veras que a mí me duele el ver cómo las personas viven como animalitos. Se despiertan, hacen sus quehaceres, trabajan, van a la escuela, se emborrachan, comen, se reproducen, pero sin Dios. ¿Qué sentido tiene una vida así? Una relación, esas personas, cuando no tienen una relación con Dios, no tienen sentido la vida.
Nuestra verdadera sentido, nuestra esencia es tener esa relación con Dios. Y en este caso Israel sin Dios no la tenía. Así que una oración bien encaminada por parte de Josué iba a lograr que Dios le revelara el porqué de la destrucción, que sacara el pecado oculto y le diera la victoria. Entonces Josué estaba haciendo una oración que estaba agradando a Dios. Y de esto, hermanos, tenemos que aprender mucho tú y yo, para fines prácticos. De lo que leímos ahorita aquí en Josué 7, 8 y 9, tenemos que aprender mucho tú y yo. Yo quiero preguntarte en esta noche, a ver, hermanita, hermano, ahí piénsalo así, ve meditando cada pregunta. Hoy en día, ¿cómo acostumbras a orar a Dios? Ya en el principio hablamos de los errores más comunes. ¿Cómo acostumbras tú a orar a Dios? En estas oraciones, ¿qué le pides a Dios? Señor, sanidad, economía, conversión de mis familiares. Yo te pido, Señor, porque, pues, y tantas miles de cosas que podemos pedir. ¿Qué le pides a Dios? ¿Ya lo traes aquí? Ok, vamos, quiero llevar por este camino. Primero, ¿cómo acostumbras a orar? De corazón, verdaderamente eres honesto con Dios, cierras tus ojos, te concentras, apagas la televisión, apagas la radio, doblas tus rodillas y solamente eres tú y Dios. Así acostumbras, bien, hermana, bien, hermano, vamos bien. Ahora, ¿qué le pides a Dios? Y aquí es donde empezamos quizás muchos a decir, híjole, si Josué no hubiera pedido correctamente a Dios, su oración no hubiera sido contestada. ¿Qué hubiera sido de Josué y de toda la nación de Israel si Josué no hubiera usado las palabras correctas en el tiempo correcto? ¿Qué hubiera pasado? Dios no hubiera contestado. Y Josué, al no ver una respuesta de Dios, no estaríamos ya bien, ya nos hubieran escrito victorias en los capítulos siguientes, sino derrotas, derrotas y derrotas. Así hubiera sido, no cabe duda. Pero gracias a una oración bien encaminada, bien dirigida, Josué obtuvo una respuesta por parte de Dios. ¿Qué pides tú a Dios? Eso también es bien importante. Ahora, si tú no sabes cómo pedir, qué pedir, a lo mejor en este momento te estás preguntando, hermanito, le dio al clavo. ¿Cómo sé yo en este momento si le estoy pidiendo bien a Dios o no? ¿Cómo sé si es la manera correcta o qué tengo que cambiar? Hay algo, y yo te dije, hay muchos errores, pero hoy vamos a enfocarnos en uno y vamos a ver que cuando todo lo que tú ores, debes de fijarte que lo que pides sea para la honra y la gloria a Dios. No para la honra y la gloria tuya, sino para la honra y la gloria de Dios. Que Él sea reconocido. Josué en el capítulo 7, versículo 9, es lo que le estaba pidiendo. Que le dice, en la parte B le dice, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Le decía a Dios. O sea, yo no quiero que tu honra y tu gloria desaparezcan. Todo esto es para ti, Señor. Tú debes de ser reconocido. Dios es solamente digno de la honra y la gloria. Los hombres no son dignos de la honra y la gloria. Así que cuando un hombre pide para que él sea reconocido, está mal. La Biblia enseña que así no debe de ser. Cuando el hombre pide para sus vanaglorias, esas oraciones no van a ser contestadas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, rápidamente. Acompáñame a Hechos 14. Vamos a ver un ejemplo que es conocido por todos nosotros. Hechos 14. Y vamos a ir al versículo... Ya lo perdí. Hechos 14, 11. ¿Ok? Vamos a leer del versículo 11. Ya lo tenemos. Entonces la gente
visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Fíjense, estos hombres pues estaban asombrados por lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Y decían: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Pablo y a Bernabé lo estaban comparando con dioses. La gente no podía dar crédito y decían: la única forma de darle respuesta y sentido a esto es que estos hombres son unos dioses en forma de hombres. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerles sacrificios. O sea, ya los tenían ya en un nombre, ¿no? Qué artistas famosos ni qué nada, estos los tenían así ya, hasta sacrificios les querían hacer ya a Bernabé y a Pablo, imagínense. Cuando los oyeron los apóstoles, esta parte me da mucha gracia. La Biblia luego tiene cosas graciosas, ¿verdad? Ya luego contaremos en el Zoom esas partes graciosas de la Biblia. Esta es una de ellas. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué os hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtieras al Dios vivo, que al cielo y la tierra, al mar y todo lo que en ellos hay. Entonces veamos que ya esta escena, pues, imagínense a Pablo y a Bernabé ahí, siendo ahí, sirviéndoles, todo mundo haciendo todo para que estos dioses, ¿verdad?, estuvieran bien. Sí, y Pablo los pone en su lugar, les dice: a ver, somos hombres como ustedes. De alguna u otra forma, lo que le estoy diciendo, la honra y la gloria no es para nosotros. La honra y la gloria es para Dios. ¿Tú qué hubieras hecho en los zapatos de Bernabé y de Pablo? A lo mejor dirías: no, pues igual que ellos, ¿no? Les hubiera dicho: no, a mí no me adores, adora a Dios. Pero no es cierto. Luego hay veces que nos gusta, ¿verdad?, el que seamos reconocidos un poco, el que nos digan: es que eres listo, no, pues eres una persona muy inteligente, no, Dios te dio mucha sabiduría y eres muy inteligente. Y ahí, ¿verdad?, no cabemos en la habitación cuando nos elevan. Cuando nos dicen: no, es que él fue a una muy buena universidad. Él tuvo reconocimientos académicos en su trabajo, lo mandaron allá a Europa a capacitarse porque fue el mejor. Ay, la otra persona no cabe. Decimos que no, pero a muchos les gusta que sean reconocidos así. Entonces vemos que pues una persona que es así, pues sabemos que está buscando la honra y la gloria para él. Entonces una oración encaminada para buscar nuestros propios beneficios, esa oración, por supuesto que no va a ser reconocida. No va a ser contestada. Jamás Dios la va a contestar. Ahorita me acordé también que no solamente los hombres no aceptan la honra y la gloria. Recuerdo en el libro de Apocalipsis que hay 2 pasajes donde nos hablan de esto. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 22, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice capítulo 22, versículo 8. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Y termina diciéndole:
Adora a Dios. A mí no me adores. Entonces vamos a ver, también ahí mismo en Apocalipsis 19:10, ahí atrásito, 19:10, también vuelve a decir lo mismo. Juan, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel, al que le estaba revelando todas estas cosas, y le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que nuestras oraciones, mis hermanos, tienen que estar siempre dirigidas con ese propósito. ¿Cómo saber, regreso a la pregunta, cómo le pides a Dios? ¿Cómo saber si le estoy pidiendo correctamente a Dios? Una de esas cosas es que lo que tú le pides sea para la honra y la gloria a Dios. Santiago, nos dice Santiago 4:3. Él nos dice cómo tienen que ser nuestras oraciones. Santiago 4:3 dice lo siguiente: pedís y no recibís, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. ¿Ya ven? O sea, no estás pidiendo, como dice aquí Santiago, para la honra y la gloria de Dios. Pides para tus propios deleites, para que te vaya bien, para que tú te sientas bien, tú quieres tener dinero pues para tener comodidades, quieres tener dinero para que los demás vecinos vean que tú, ¿verdad? También puedes tener una vida así, que tú puedes tener un carro nuevo, puedes tener una casa bonita. Para eso pides, ¿verdad? Pero dice, estás pidiendo mal, por eso nunca tu oración va a ser contestada. Porque la gloria la estás pidiendo para ti. Y ese es el error, uno de los grandes errores que cometemos. Entonces, cuando tú no estás convencido de que la honra y la gloria tiene que ser para Dios, desde ahí esa oración está mal encaminada. Josué, regresando a Josué, él sí sabía que sobre todas las cosas, sobre todo la vergüenza, dicen, bueno, la vergüenza la puedo pasar yo. Y a mí me van a decir de todo, a ver las burlas, dónde está, a ver Josué tu Dios, y a ver dónde está ese Dios, y todo. Pero Señor, pero tu honra y tu gloria, tu nombre, Señor, que ese no sea pisoteado. A Josué le preocupaba esto. Ya no le preocupaba lo otro, le preocupaba el nombre de Dios. Hermanos, cuando nuestra oración siempre esté orientada para la honra y la gloria de Dios, la respuesta por parte de Dios siempre va a ser segura, siempre va a ser eficaz. No lo dudes. Asegúrate que tu oración sea buscando la honra y la gloria a Dios. Y termino con lo que nos dice Romanos 8:26, hermanos. Ya con esto termino. Romanos 8:26. Dice la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero es el Espíritu mismo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que con esto cierro y lo explico de esta manera. En ese tiempo Josué no tenía el Espíritu Santo. En ese tiempo Josué, ¿verdad? Él tenía la ayuda de Dios, podía descender en el Antiguo Testamento el Espíritu, pero no como lo tenemos hoy en día tú y yo, que es la promesa de Jesús hacia nosotros, a los que lo seguimos. Y ahora, ¿qué importancia es tener al Espíritu? Porque no solamente te ayuda a tomar buenas decisiones, qué decisión debo tomar, debo de irme por el camino izquierdo, derecho, sino también te ayuda a orar. Pero te ayuda a orar para que no pidas, como dice Santiago, para tus propios deleites, para tu propia conveniencia. Él sabe lo que tú necesitas y te lo voy a explicar de esta manera. Ya lo he dicho. Cuando tu oración está alineada a los propósitos de Dios, el milagro sucede.
Grábate eso. Cuando tu oración está alineada a los propósitos de Dios, es cuando el milagro sucede. Y eso fue lo que le pasó a Josué. Y es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a que tus necesidades estén alineadas a los planes de Dios.